Querida, te sirvo otra taza de té. Ten cuidado, porque aún está muy caliente. El solo hecho de tenerte aquí me trae recuerdos de mi juventud. Mi nombre es Eleanor, aunque antes la mayoría me conocía como Eli. Este año cumpliré 70 años y, créeme, he vivido una vida que sería suficiente para escribir varios libros. Antes de seguir, por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encantaría saber hasta dónde llega mi voz. Prometo leer y responder a todos los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para que nuestra voz alcance a más personas. Esta ciudad, Oakben, es irreconocible ahora. Cuando yo tenía tu edad, querida, era un pequeño y tranquilo barrio, escondido entre colinas suaves, donde el aire era tan puro que se le conocía como la joya del valle. Era un lugar donde las expectativas sociales eran más importantes que las leyes, donde una joven nunca se aventuraba sola después de que anocheciera, y la opinión del alcalde era casi como una ley. Puedes imaginarte una vida así, todo parecía estar predestinado. Imagino que te preguntas por qué esta vieja está sumida en recuerdos. Pues bien, lo que estoy a punto de revelarte es algo que podría sonar a ficción, pero te aseguro que es completamente cierto, querida. Es mi verdad, un secreto que he guardado celosamente durante casi 50 años. No se trata solo de una historia de amor prohibido, sino de una decisión que tomé un verano que transformó para siempre mi vida y la de todos los que me rodearon. Escucha con atención, porque si la culpa fuera capaz de matar, hace mucho que yo no estaría aquí. Lo que me ha atormentado durante todos estos años es una emoción profunda, una llama que nunca se apaga, un amor que nunca debió existir, pero que sin embargo existió. Era el año 1973. Acababa de cumplir 20 años y trabajaba en la panadería de la señora Gabel, en la calle principal del pueblo. Era un trabajo digno y respetable para una joven como yo. Mi padre, Walter, era el dueño de una pequeña ferretería en la parte sur del pueblo. No éramos una familia adinerada, pero siempre teníamos comida en la mesa. Mi madre, Patricia, se dedicaba a cuidar de la casa y de nosotros 4, sus hijos. En mi juventud, siendo la hija menor, aún residía en el hogar familiar, ya que mi hermana mayor había establecido su residencia en la capital, mientras que mis hermanos trabajaban en las fábricas ubicadas al sur del río. Nuestra casa, situada en Crestview Drive, dominaba el punto más elevado de Oakben. Era una vivienda humilde, pero con un vasto jardín donde mi madre cultivaba tomates, calabazas y criaba algunos patos. Desde la habitación que compartía con mi hermana, antes de que ella se mudara, se podía contemplar todo el vecindario desplegándose a nuestros pies, con sus luces parpadeando al anochecer como constelaciones efímeras. La vida transcurría con una rutina invariable, me levantaba temprano, colaboraba con mi madre en la preparación del desayuno, me dirigía a la panadería, regresaba para el almuerzo, volvía a la panadería y, por la noche, participaba en las actividades del centro comunitario o disfrutaba de la música en discos, cosía o conversaba con mis padres. Las mañanas de los domingos eran consideradas sagradas, con la asistencia a misa como un deber ineludible. Ningún miembro de nuestra familia osaba ausentarse, ni siquiera cuando rugían las peores tormentas o nos aquejaba el más leve resfriado. Mi padre, ferviente en su fe, estaba convencido de que Dios anotaba cada ausencia, y por eso, consideraba prudente no incurrir en ese riesgo. Así, cada domingo me vestía con mis mejores galas, aunque modestas. No teníamos recursos para lujos, pero yo me esmeraba al máximo con lo que poseía, lavaba y planchaba con minucioso cuidado mi vestido de guinga, me cepillaba el cabello incontables veces imitando los consejos de las revistas, y me aplicaba un poco de pintalabios, adquirido clandestinamente en la farmacia del señor Peterson. Ese año una novedad sacudió nuestra iglesia, un nuevo reverendo. El anterior, el pastor Davis, ya anciano, casi con 80 años, y emulando al profeta Elías, simplemente carecía de la energía para guiar a su rebaño. El sustituto, según se murmuraba, era el sobrino del Monseñor Rossi de Chicago, un joven sacerdote llamado Gabriel Moretti. Con poco más de 30 años,
Su presencia parecía una anomalía en comparación con los sacerdotes de antaño, siempre severos e inaccesibles en mi memoria. A diferencia de otros, el padre Gabriel se mostraba cercano y accesible a todos, con una sonrisa constante y una genuina preocupación por los habitantes del pueblo sin importar su edad, desde los niños hasta los ancianos. Su voz, especialmente cuando leía pasajes bíblicos, transmitía una sinceridad que conmovía incluso a aquellos que se mostraban más reacios a la fe. Su llegada supuso un soplo de aire fresco para la comunidad. Las mujeres mayores, por un lado, no paraban de comentar sobre él, unas alabando su enfoque moderno de la liturgia, otras criticando los cambios que pretendía introducir en las antiguas tradiciones. Por otro lado, los jóvenes lo adoraban. El padre había fundado un grupo juvenil muy dinámico, organizado proyectos de servicio comunitario y hasta incorporado himnos contemporáneos en la misa, como si una brisa renovadora hubiera barrido la iglesia que hasta entonces parecía estancada en el pasado. Recordaba perfectamente el día en que sus miradas se cruzaron por primera vez, una mañana de domingo soleada y cálida, en la iglesia de San Miguel, la única del valle que ese día estaba repleta. El aroma denso y dulce de la cera de abeja recién encerada y la madera añeja llenaba el espacio, recordándoles a los presentes la antigüedad del lugar. Los fieles, con los dedos entrelazados alrededor de sus rosarios, se acomodaban en sus bancas, ocupando sus puestos de siempre en las primeras filas. Elías, llegando una vez más con retraso, recibió la habitual mirada de desaprobación de su padre, a la que siguió un ligero codazo de su madre, una sutil pero efectiva reprimenda silenciosa. Al deslizarse en el banco, alzó la vista hacia el altar justo en el momento en que el padre Gabriel, con la sotana impecable, se giraba hacia la congregación para impartir la bendición inicial. Sus miradas se cruzaron. Por un instante fugaz, el mundo pareció desvanecerse, dejando solo a Elías y al joven sacerdote en un foco de atención silenciosa. Una oleada de calor le subió a las mejillas, obligándolo a desviar la mirada rápidamente, fingiendo buscar algo en el interior de su vieja mochila de cuero. Durante toda la ceremonia religiosa, Elías evitó deliberadamente cualquier contacto visual prolongado, aunque sentía la persistente mirada del sacerdote sobre él. Era una sensación extraña, algo completamente nuevo para él, una mezcla de curiosidad y turbación. Después de esperar pacientemente en la fila, llegó el momento de recibir la Sagrada Comunión. El padre Gabriel, con manos temblorosas y una mirada serena, depositó la hostia consagrada en la lengua de Elías. En ese breve instante sus miradas se cruzaron de nuevo, y en los profundos ojos oscuros del sacerdote, Elías percibió algo fugaz e inefable, una sutil duda, una chispa de inquietud. Regresó a su banco sintiendo su pecho oprimido por la fuerza de los latidos de su corazón. Su madre, al percatarse del súbito enrojecimiento que invadía su rostro, le preguntó con preocupación si se sentía indispuesto. Él, luchando por controlar la voz, atribuyó su estado al intenso calor que se sentía en la iglesia, pero sabía que era una flagrante mentira. En su interior, algo desconocido e intenso comenzaba a despertar, una fuerza que debía ser sofocada inmediatamente, pues amenazaba con cambiar para siempre el rumbo de su existencia. Decidido a acercarse a su objeto de deseo, Elías comenzó a frecuentar la iglesia con mayor asiduidad, participando activamente en todas las actividades parroquiales, la tradicional fiesta de la cosecha que se celebraba en la plaza del pueblo, las sesiones de estudio bíblico que se realizaban cada noche. Cualquier excusa era válida con tal de estar en la proximidad del padre Gabriel. El sacerdote, siempre cordial y cortés, mantenía una distancia profesional y respetuosa que solo exacerbaba la creciente obsesión de Elías. Otros hombres de la congregación, igualmente cautivados por el carisma del padre, compartían su anhelo silencioso. Era una atracción inevitable. Un joven de aproximadamente 20 y tantos años, con una personalidad magnética y una capacidad de expresión verbal excepcional, se expresaba con vehemencia sobre la fe y la importancia de la empatía. Sin embargo, Elías sentía una inquietud persistente. La mirada del padre Gabriel, durante la misa, parecía detenerse un instante más sobre él, y su sonrisa adquiría un brillo especial cuando se cruzaban en las reuniones de la comunidad.
En la panadería del pueblo donde Elías trabajaba, los clientes charlaban sobre el nuevo sacerdote, lamentando que un hombre tan lleno de vida y energía hubiera optado por la vida religiosa, insinuando que habría sido un buen esposo y padre. Elías, mientras tanto, escuchaba en silencio con una mezcla de sentimientos encontrados que lo atormentaban. Una absurda sensación de posesión, aunque nunca hubiera existido una relación formal entre ellos, se apoderaba de él. Durante ese tiempo varios jóvenes del pueblo mostraron interés en él, invitándolo a tomar algo después de la misa o a visitar su hogar para conocer a sus padres. Elías, sin embargo, rechazaba cortésmente cada propuesta, ideando excusas para evitar cualquier compromiso. Con la esperanza de aliviar la inquietud de mi madre, le explicaba que no tenía ganas de salir con muchachos, en realidad, prefería dedicarme a aprender el oficio de panadera y ayudar en casa. La verdad era que ninguno de ellos despertaba mi interés, especialmente después de mi encuentro con el maestro Elías. Todo ocurrió durante los preparativos para el festival anual de la cosecha del pueblo, en el salón comunitario situado detrás de la gran capilla. El suelo de madera recién pulido estaba adornado con paja y guirnaldas coloridas. Ofreciéndome para colaborar con la decoración, me encontré a solas con él en el salón. Mientras intentaba colgar las guirnaldas subida a una escalera inestable, el maestro Elías me alertó sobre el peligro de caer, advirtiéndome que debía tener cuidado. Con cierta malicia, le pregunté si me atraparía. Noté un cambio fugaz en sus ojos antes de que desviara la mirada, reprendiéndome amablemente por bromear sobre algo serio. Pero yo no estaba bromeando. A mis 20 años me sentía experimentada, creyendo que podía hacer lo que me apeteciera. Sin embargo, la vida, con su peculiar manera de ser, nos ofrece lecciones inesperadas, a veces con la crudeza de las ráfagas de viento del otoño. Tras nuestro encuentro en el salón de baile, empecé a percibir una modificación en la actitud del maestro Elías, evitaba cualquier encuentro a solas conmigo. Cuando me veía aproximarme, se unía deliberadamente a otros grupos, pero mi determinación no se doblegaba fácilmente. Percibía algo en su mirada, una forma peculiar de observarme cuando creía que no le prestaba atención, que indicaba que mi intuición no me engañaba. Después, la abundante cosecha de verano dio paso al otoño. Octubre se instaló en la ciudad del Valle, un mes de festividades, con el conocido Festival de la Cosecha que atraía a visitantes de todos los rincones. La plaza principal se transformó en un bullicio de puestos, melodías y comerciantes de diversos orígenes. Mi padre me concedió el permiso de asistir junto a mis amigas Hazel y Bernice, conocidas por el apodo de las chicas de Willow Creek, el barrio elevado donde residíamos. En ese lugar, vi al padre Elías caminando solo, inspeccionando detenidamente las obras de arte expuestas. No vestía la sotana, sino que llevaba ropa de civil, pantalones y una chaqueta. Les mencioné a mis amigas que debía hacer una compra y que nos encontraríamos después en el puesto de golosinas de la señora Gabel. A cierta distancia, seguí al fraile, notando cómo se mostraba diferente lejos de la capilla, más relajado, más accesible. Cuando dobló por un callejón silencioso cerca de la torre del reloj, me armé de valor y lo llamé por su nombre. Se giró con un gesto de sorpresa, casi de susto, al verme. Me preguntó qué hacía yo allí sola, mientras yo le comenté que nunca lo había visto sin su hábito. Me respondió que a veces necesitaba sentirse como un hombre normal. Le repliqué que para mí, él nunca había sido un hombre común. En el silencio de esa calle oscura, con los ruidos de la festividad apagándose a lo lejos, sentí que algo importante estaba a punto de suceder. Me aconsejó que me reuniera con mis amigos, argumentando que nuestra compañía en ese momento no era adecuada. Indagué sobre sus temores, preguntándole si me temía a mí o a lo que sentía por mí. Mi pregunta pareció golpearlo con fuerza, tomándolo por sorpresa. Desvió la mirada, como avergonzado. No comprendes la gravedad de tus palabras, me dijo. Pero yo sí entendía. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse, percibí en sus ojos un anhelo compartido.
Le recordé las promesas que había hecho, pero también le pregunté si las emociones y el amor no eran dones divinos. Él intentó explicar la complejidad del afecto, enfatizando su deber religioso y su compromiso con Dios y la comunidad. Sin embargo, sus palabras sonaban huecas, como si intentara convencerse a sí mismo. Entonces, con una audacia inesperada, me acerqué a él y le acaricié la mejilla. Sentí el calor de su piel, y la ligera aspereza de su barba incipiente bajo mis dedos. Con la mirada clavada en la mía, un pozo sombrío de emociones encontradas reflejándose en sus ojos, Julian permaneció inamovible en su postura. Me dirigí a él por su nombre, Julian, evitando deliberadamente el título de rector, y le confesé por primera vez mi conocimiento de sus sentimientos mutuos. En esa cálida noche de julio, bajo las luces parpadeantes y alegres del parque de atracciones, nos dejamos llevar por un impulso irrefrenable, un beso, un abrazo, una transgresión que prometía cambiarlo todo. Sus manos rodearon mi cintura atrayéndome hacia él, mientras mis dedos se enredaban en su cabello. El mundo se desvaneció, y solo existimos nosotros. Al separarnos ambos sin aliento, vi el brillo de las lágrimas en sus ojos, buscaba perdón, tanto divino como mío. Sin embargo, en su rostro la contrición era menos evidente que la aprensión, el miedo a la incipiente conexión y a sus posibles consecuencias. Le supliqué que no se disculpara por algo tan hermoso, insistiendo en que aquello era inherentemente puro e inocente. Con los párpados sellados, parecía ordenar el caos de sus pensamientos. Al abrirlos, una firmeza desconocida brillaba en sus ojos. «Debemos conversar, pero no aquí ni ahora», declaró. «Esto es demasiado arriesgado». Sugirió una cita en el abandonado santuario de San Judas, a las afueras de la ciudad, un lugar sombrío y solitario. Argumentó que iría a inspeccionar la estructura, quizás en preparación para una futura restauración. Acordamos encontrarnos al día siguiente y nos sellamos la despedida con un beso rápido y clandestino. Se mezcló de nuevo con la multitud del mercado, reasumiendo la identidad del rector Julian ante los demás. Yo, mientras tanto, observé cómo se alejaba, con la sensación de su beso aún palpitando en mis labios. Todo mi cuerpo vibraba, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Esa noche el sueño me fue esquivo. El recuerdo del beso se repetía incesantemente. El contacto de Julian, su calidez, su sabor. Comprendí la peligrosa línea que habíamos cruzado, el difícil camino que nos esperaba. Lo más crucial, sin embargo, era su respuesta mutua, la prueba tangible de que mis emociones no eran ilusiones, sino que compartíamos una conexión real, una conexión lo suficientemente intensa como para poner a prueba sus obligaciones. Al día siguiente ideé una coartada, argumentando que debía ayudar a mi amiga Eloísa a ordenar los libros de la pequeña biblioteca de la iglesia. Mi madre, aunque pareció creerme, me dirigió una mirada de desconfianza. Al salir, tomé un atajo que bordeaba Saint Vincent, siguiendo el camino accidentado que conducía al antiguo santuario. Llegué antes que él. El santuario permanecía igual que lo recordaba, pequeño y sencillo, con su campanario ahora habitado por pájaros que anidaban allí. La puerta de roble envejecida y descascarillada, de la capilla desierta permanecía herméticamente cerrada, resistiéndose a ser abierta. Sin embargo, los huecos de las ventanas, despojadas de las brillantes vidrieras que antaño las adornaban, permitían que los rayos del sol se filtraran, creando patrones fugaces sobre el suelo de baldosas, cubierto por un manto de hojas secas del otoño. Me senté en un banco de piedra en ruinas, situado cerca de la entrada, con la expectación martilleando violentamente en mi pecho. Nervioso, sí, e inquieto, pero por debajo de todo eso, ardía una convicción implacable. En ese instante escuché el sonido de pasos acercándose. Me puse de pie. El guardia de seguridad, caminando por el sendero invadido por la maleza, se aproximaba, vestido con su uniforme sombrío, una sorpresa, ya que había supuesto que elegiría ropa de calle, como los vaqueros que llevaba en el bar la semana anterior. A medida que se acercaba, su rostro era una máscara de preocupación, surcada por líneas de ansiedad.
Difícilmente el rostro de un hombre ansioso por reencontrarse con la mujer a la que había abrazado hacía solo unos días. A pesar de la evidente tristeza que emanaba de ella, el aya, con el rostro marcado por la fatiga, comenzó a relatar que había pasado la noche en vela, sumida en una profunda lucha interna y buscando desesperadamente una señal divina. Ante mi insistencia por saber si había recibido alguna guía, declaró tajantemente que nuestro encuentro había sido un error, un desliz, un fallo de juicio del cual se arrepentía y que jamás se repetiría. Sus palabras resonaron en mí como un golpe directo al corazón. ¿Cómo podía minimizar y desechar lo que habíamos vivido juntos, reduciéndolo a una simple equivocación, incapaz de ofrecer otra explicación? Justificó su postura aludiendo a sus deberes, a su promesa de mantenerse sobria y a su dedicación inquebrantable al trabajo. No podía, insistió, traicionar esas promesas. Le recordé que ya las había vulnerado en el mismo instante en que me besó, en el momento en que sugirió este encuentro como algo que se podía considerar y debatir. Sin embargo, reiteró su postura, insistiendo en que todo había sido un error, un incidente aislado y deplorable. Después de instarle a que me explicara la razón de su llamada, admitió que me debía una explicación y una disculpa, además de la promesa explícita de que aquello no se repetiría. A continuación, le pedí que me mirara directamente a los ojos y negara con honestidad cualquier sentimiento persistente, cualquier pensamiento sobre mí, o cualquier sueño compartido que reflejara los míos propios. Finalmente nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos brillaban, revelando las emociones que se esforzaba por ocultar. A pesar de ello, insistió en que sus sentimientos no eran importantes, que lo único relevante era lo que consideraba correcto. ¿Quién determina lo que es correcto?, le pregunté. ¿Su jefe, la ley, o su propio corazón? Entonces recurrió a los clichés habituales, mencionando mi juventud y mi atractivo físico, e insinuando que yo merecía un hombre mejor, más honesto, una vida tranquila y una familia. Lo interrumpí, declarando que no quería a nadie más, que lo quería a él. Con la voz ahogada por la emoción, él ya respondió que era un guardaespaldas, atado por el deber. Le aseguré que era ante todo un ser humano, un hombre con la capacidad de sentir, de anhelar y de amar. Avanzando hacia él, invadí su espacio personal, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo, el sutil aroma a café y a productos de limpieza que impregnaba su uniforme. Le pedí que me mirara fijamente a los ojos y me confesara, con la mayor sinceridad, que no me amaba. Después de una pausa que pareció eterna, nuestras miradas se cruzaron y algo en su interior pareció resquebrajarse. Entonces me atrajo hacia sí en un abrazo profundo e intenso. Su beso fue una expresión desesperada de deseo y de miedo reprimidos durante mucho tiempo. Sus manos rodearon mi rostro como si fuera un objeto valioso y delicado, mientras las mías se aferraban a su uniforme, intentando acercarlo más a mí. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la mía y me susurró que no podía estar lejos de mí, que lo había intentado, pero era como si yo hubiera despertado algo dormido en su interior, algo que nunca supo que existía. Le supliqué que no luchara contra ese sentimiento, que eligiera quedarse conmigo. Necesitamos hallar una salida, le dije a Julián, quien retrocedió un paso, tomando mis manos entre las suyas. ¿Qué solución existe?, preguntó con la voz embargada por la angustia. No puedo simplemente romper mis votos. Aun si pudiera, las consecuencias nos destruirían. Entonces propuse una idea audaz: escaparnos a Oakben, en Pensilvania, un lugar remoto donde nadie sepa quiénes somos. ¿Y tu familia, Clara, tus padres? ¿De verdad estarías dispuesta a abandonarlo todo?, me cuestionó. Sus palabras me obligaron a detenerme a reflexionar. ¿Podría realmente dejar atrás mi vida, mi madre y mi padre, que me adoraban, mis queridos hermanos, mi ciudad natal? Visualicé la desolación en los ojos de mi madre, la silenciosa decepción grabada en el rostro de mi padre. Julián intervino: necesitamos tiempo, Clara, para discernir si esto es auténtico o solo una pasión fugaz. Para mí no es algo pasajero, susurré.
Para mí tampoco, admitió, pero debemos estar completamente seguros antes de tomar una decisión tan trascendente. Comprendiendo su recelo, aunque mi impaciencia clamaba por una solución rápida, asentí con la cabeza. ¿Y ahora qué?, pregunté, la voz traicionando mi ansiedad. Él propuso reuniones secretas, una oportunidad para conocernos a fondo y descubrir nuestras verdaderas intenciones. Cuando sugerí la biblioteca pública, me disuadió, argumentando que nuestras constantes visitas podrían despertar sospechas. En su lugar, propuso el molino Hornmill, en ruinas y a las afueras de la ciudad, un lugar olvidado por el mundo. Podríamos encontrarnos allí, tal vez, una vez a la semana. Una vez a la semana, repliqué sintiendo la frustración crecer. Él sonrió con suavidad. Así tiene que ser, al menos al principio. Cuanto más nos veamos, más peligro correremos. Acordamos reunirnos los jueves, aprovechando sus visitas a la granja, una excusa que mantendría a raya las sospechas. Antes de separarnos, me acercó a él y me besó con lentitud y pasión, como si intentara inmortalizar el sabor de mis labios en su memoria. Al abandonar la biblioteca, la sensación que me invadió fue similar a flotar entre las nubes, embriagada por la emoción del plan que habíamos trazado y la promesa de futuros encuentros. La alegría, no obstante, se vio empañada por una sombra de temor, el peso del secreto que guardaba, el constante miedo a ser descubierta y la culpa por traicionar a mi familia amenazaban con asfixiarme. Con la meticulosidad de un ritual, nuestros encuentros comenzaron cada jueves, donde me valía de excusas variadas, un inexistente club de lectura, visitas a amigas o trabajo voluntario en un refugio para mujeres. Mi madre, con una perspicacia que conocía bien, comenzó a sospechar, podía sentir su mirada inquisitiva clavada en mí al salir, quizás demasiado arreglada para las actividades que fingía realizar, aunque nunca me enfrentó directamente. El edificio abandonado de la fábrica Hornmill, con su techo derrumbado y las paredes cubiertas de hiedra, se convirtió en el escenario perfecto para nuestros encuentros clandestinos. Sin embargo, una cabaña más pequeña, antes habitada por el capataz, se conservaba en buen estado y constaba de un dormitorio, una sala de estar muy cómoda y una cocina compacta. En ese lugar, y durante todo aquel verano, nos reuníamos semanalmente, profundizando en nuestro conocimiento mutuo. Charlábamos durante horas, él me relataba su infancia en Riverton, donde creció como hijo de profesores que siempre lo impulsaron a lograr sus objetivos académicos. También me contó cómo se había alejado de sus pasiones originales para dedicarse a ayudar a los demás. El joven aprendiz Liam, recién salido de la adolescencia, se había inscrito en el gremio de artesanos sin ser plenamente consciente de la exigencia de una dedicación para toda la vida. Me confiaba sus dudas, su conflicto interno y el arte que, a pesar de todo, resplandecía con fuerza en su interior. Por mi parte, yo le hablaba de mi familia, de mis deseos de viajar lejos de nuestra pequeña ciudad y quizás, algún día, establecer mi propio negocio. Le conté sobre las expectativas que recaían en mí por ser la hija menor, sobre la presión de emular a mis hermanas y casarme con un hombre de negocios de la zona. Como era natural, nuestra intimidad se intensificó, primero con dulces muestras de cariño, luego con caricias más audaces y exploraciones tímidas, a medida que nuestros cuerpos se familiarizaban con sensaciones nuevas. A menudo Liam se sentía atormentado por la ética de nuestros encuentros, murmurando que estaba mal, mientras sus manos exploraban la curva de mi cintura. Yo le aseguraba que el maestro artesano lo entendería, guiando sus manos hacia donde anhelaba su tacto. Fue en una cálida tarde de verano, durante una fuerte tormenta, cuando nos entregamos el uno al otro por completo. La lluvia torrencial formó un santuario de sonidos que encubría nuestros susurros y gemidos. Fue torpe e imperfecto como suelen ser las primeras veces, pero también profundo y transformador. Luego, recostado sobre la vieja manta que habíamos extendido en el desvencijado taller, él se echó a llorar en silencio, sus lágrimas humedeciéndome el cabello mientras yo le acariciaba la espalda. Lamentaba profundamente el desprecio que sentía por parte del maestro artesano. Le aseguré que el maestro era reconocido por su empatía y comprensión, un rasgo que a menudo, él mismo valoraba y defendía.
Le pregunté con una mezcla de curiosidad y consuelo, cómo podía el maestro rechazar lo que habíamos creado juntos, algo que emanaba de una conexión auténtica y profunda. Liam no respondió con palabras, sino que me estrechó entre sus brazos con más fuerza, como si yo fuera su único punto de apoyo en medio de una tempestad. A partir de ese día, nuestros encuentros se transformaron, adquiriendo una intensidad renovada. Ya no se trataba únicamente de deseo físico, sino de una necesidad apremiante de estar juntos, de encontrar una dirección, un futuro en común. Liam empezó a plantearse seriamente abandonar el gremio, considerando la posibilidad de solicitar un traslado formal o, en su defecto, una baja temporal, justificando su necesidad de reevaluar su rumbo profesional. Quizás entonces, pensó, podríamos marcharnos a la ciudad, donde su tío podría ayudarle a conseguir un empleo estable. Antes de ingresar al gremio, había cursado estudios de ingeniería, lo que me permitía tener ciertas habilidades prácticas. Al preguntarle sobre nuestro futuro, me propuso que una vez que la situación se estabilizara, pudiéramos legalizar nuestra relación y construir una vida juntos. Sus palabras, aunque hermosas, parecían distantes e inalcanzables. Anhelaba creer en esa promesa, visualizar un futuro compartido, una casa humilde, hijos, despertar junto a él cada día, sin preocupaciones ni vergüenza. Le revelé que mis padres nunca lo aceptarían, que lo verían como alguien que me había desviado del camino. Él reconoció que sus padres también lo considerarían una traición, no solo a su formación, sino a los esfuerzos que habían realizado para asegurar su posición en el gremio. Ante mi insistencia por tomar una decisión, me besó en la frente y me aseguró que iríamos paso a paso. Primero, debía consultar al líder del gremio, buscar consejo y preparar el terreno. Después de planear nuestra partida, quizás a un lugar exótico y distante, una duda persistente me asaltó, a pesar de estar de acuerdo con la idea. Una voz interna me advertía que la situación no sería tan simple. Recordándome que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, afirmé que nuestro lazo merecía cualquier sacrificio. Con el paso de los días y el paisaje transformándose en tonos otoñales, una noticia inesperada cambiaría el rumbo de todo. Inicialmente ignoré las señales, pues mi cuerpo siempre había sido irregular, y el estrés o los cambios en mi alimentación a menudo causaban alteraciones. Sin embargo, cuando una semana de retraso se convirtió en 2, la realidad se hizo palpable. Ya no podía negar la posibilidad que inundaba mi mente, probablemente estaba embarazada. Las evidencias eran claras, un cansancio inusual que me acompañaba desde la mañana, náuseas que disimulaba ante Eleanor atribuyéndolas a una persistente gripe, y una sensibilidad en los senos nunca antes experimentada. A pesar de todo, me negaba a aceptar la posibilidad de que los problemas estuvieran relacionados, aferrándome con uñas y dientes a la idea de que solo se trataba de una desafortunada serie de coincidencias. Mientras en el porche ayudaba a Eleanor a desgranar guisantes, y ella, percatándose de mi palidez, me interrogó sobre mis hábitos alimenticios. Con una excusa a medias, le atribuí el aumento de mi cansancio a las largas jornadas en la panadería, cortesía de la señora Gab. Su mirada, penetrante y maternal, parecía traspasar mi mentira, y entonces me cuestionó sobre mis frecuentes ausencias, preguntándome si los ensayos del coro de la comunidad me estaban sobrecargando. Con la mirada baja balbuceé una respuesta, argumentando la necesidad de mi participación en la próxima actuación del coro y mencionando la insistencia del reverendo Sterling sobre la importancia de la involucración juvenil, momento en el que, al pronunciar su nombre, sentí un intenso rubor en mis mejillas. Tras nuestra charla sobre su posible renuncia al ministerio, las reuniones entre Eleanor y yo se habían vuelto más frecuentes y apremiantes, casi como si cada instante juntos fuera valioso y efímero, anticipando un cambio trascendental. Eleanor, con voz suave y evasiva, pareció dudar, rogándome prudencia y mencionando la mirada del reverendo, la cual le producía inquietud. Al insistirle para que me explicara mejor, describió los ojos del reverendo como hambrientos, que se detenían con excesiva atención en las jóvenes. Se persignó pidiendo perdón por hablar mal de un hombre de Dios, pero se aferró a su presentimiento. Un silencio tenso nos envolvió.
Mi corazón martilleaba con fuerza en mi pecho. ¿Acaso ella sospechaba algo? Era posible que otros también hubiesen notado la forma en que el reverendo Sterling me observaba durante los servicios religiosos, en los ensayos del coro. Con voz suave, repliqué que estaba imaginando cosas, que el reverendo Sterling solo era un hombre dedicado y preocupado por los jóvenes. Ella, sin embargo, se encogió de hombros, retomando su labor, y añadió que era mi madre, que había vivido mucho y solo quería protegerme. Esa noche, ya en la cama, las palabras de Eleanor resonaban en mi mente. Si tan solo supiera de que necesitaba protegerme, no era del reverendo Sterling, sino de mí misma, de mis propias acciones impulsivas. Ahora, parecía que tal vez fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, reuniendo todo mi coraje, me dirigí a la farmacia del señor Henderson, en el otro extremo de la ciudad, donde era una completa desconocida. Allí compré una mezcla, según la tradición local, capaz de inducir la menstruación en casos de retraso. Era una amarga combinación de hierbas que mezclé con miel, siguiendo las instrucciones, y consumí durante 3 días seguidos. Un simple malestar estomacal, que me postró en cama y me impidió ir a trabajar a la panadería por un día, no era más que el preludio de la terrible verdad que se avecinaba. Yo, Clara May Finlay, hija de Arthur y Eleanor, una joven con buena reputación en Oak Haven, me encontraba en estado de gestación. El padre, el causante de esta situación, era el mismo hombre a quien todo el pueblo admiraba y respetaba, el hombre que guiaba a las almas hacia la salvación, el hombre que había hecho votos de celibato. Nuestro siguiente encuentro, pautado para el martes siguiente, marcaba el inicio de los 7 días más largos y angustiantes de mi vida. La comida no me calmaba, el sueño me eludía. En la panadería, mi mente ausente provocó que un pastel delicado se me resbalara de las manos, resultando en una dura reprimenda por parte de la señora Gabel. Durante la misa del domingo, la vergüenza me obligó a mantener la cabeza gacha. Cuando el padre Michael se acercó a mí para la Eucaristía, deliberadamente evité su mirada. Podía sentir cómo sus ojos me buscaban entre la multitud, la preocupación de siempre grabada en su rostro al percatarse de mi ausencia. Ese día, tan temido, se presentó con la misma atmósfera opresiva y sombría. El cielo, cubierto de nubes grises, reflejaba el peso que sentía en mi pecho mientras me dirigía hacia el molino abandonado. Daniel ya estaba allí, sentado en los desgastados escalones de la entrada. Su rostro se iluminó fugazmente al verme acercarme, pero la alegría se desvaneció rápidamente al notar mi abatimiento. Comenzó a expresar su inquietud, mencionando mi falta a la misa matutina, pero sus palabras se perdieron cuando clavó sus ojos en mí. Se levantó y con voz urgente me preguntó qué me atormentaba. Sin responder, entré en el edificio en ruinas, con las piernas pesadas como el plomo. Me desplomé en la única silla, un mueble desvencijado que habíamos rescatado para nuestros encuentros clandestinos. Se arrodilló frente a mí, tomándome las manos entre las suyas. «Por favor, cuéntamelo», suplicó con la voz llena de ansiedad. «Me estás asustando, Amelia». Tomé una bocanada de aire, buscando las palabras correctas, pero sabía que ninguna podría atenuar la sorpresa. «Estoy embarazada, Daniel». Solté. «Es tuyo». El silencio que siguió pareció eterno. Vi como una ola de emociones lo invadía, conmoción, incredulidad, y luego un pánico crudo e incontrolado que casi me generó compasión. Tartamudeó cuestionando la veracidad de mis palabras. Le aseguré que mi periodo se había retrasado 2 meses y que experimentaba todos los síntomas típicos. Soltó mis manos y retrocedió como si lo hubieran golpeado. Su rostro, habitualmente sonrosado, se puso pálido y por un instante temí que se desmayara. Repetía sin cesar, «Oh Dios», pasándose las manos desesperadamente por el pelo y repitiendo que aquello no podía estar sucediendo. Las cálidas lágrimas surcaban mi rostro, un torrente silencioso de angustia. Anhelaba algo, no lo sabía con certeza, quizás un abrazo, la promesa de que enfrentaríamos la situación juntos, la confirmación de que nuestro amor, forjado a lo largo del tiempo,
Era lo suficientemente fuerte como para darnos una nueva razón para seguir adelante. Sin embargo, lo que recibí fue su terror, puro y absoluto, una descarga que me atravesó el alma como una daga helada. No soy el único responsable, sollozó, la voz quebrada, ahogada en lágrimas. Estamos juntos en esto. Dejó de caminar de un lado a otro, la agitación disminuyendo, y me miró fijamente con los ojos brillantes y empañados. Su voz se suavizó, reconociendo su propia participación en la tragedia. Se acercó arrodillándose a mis pies una vez más, y hundió la cabeza en mi regazo. Sentí sus hombros temblar con sollozos contenidos. Entonces ocurrió algo inquietante. Yo ahora era la que ofrecía consuelo, la que debía ser fuerte. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Levantó el rostro manchado de lágrimas y con los ojos rojos e hinchados por el llanto. No lo sé, admitió, la desesperación palpable en su voz. Esto lo cambia todo. Un silencio tenso inundó el aire y la frase quedó incompleta, truncada por la magnitud del momento. Le recordé las palabras que había pronunciado sobre abandonar el seminario y nuestros planes de comenzar una nueva vida, lejos de aquí. Empezó a decir que eso fue antes, pero la frase se quedó a medias. Continuó hablando con voz débil, esto es mucho más grave que simplemente romper mis votos. Es un escándalo. Lo arruinará todo. Mi reputación, la tuya, la vida del niño. Con amargo sarcasmo, le pregunté si estaba sugiriendo que desapareciéramos o que diéramos al niño en adopción inmediatamente después de nacer. Se cerró en sí mismo. Las palabras parecían causarle dolor físico al salir de sus labios. Confesó su confusión, su necesidad de reflexión, de orar, esperando encontrar una solución que minimizara el sufrimiento de todos. Con una ola de indignación, le repliqué que no existía un camino sin dolor en esa situación. ¿Qué tipo de vida idílica podía imaginar para una joven soltera y embarazada en una ciudad como Chicago, para una familia destinada a ser objeto de chismes voraces, de miradas acusadoras que lo señalarían en cada esquina, y de juicios silenciosos dentro de su propia comunidad? Él, comprendiendo la magnitud de la situación, exclamó que entendía el peso abrumador de las consecuencias, que ese acontecimiento significaba el fin de todo, su carrera profesional, mis sueños y ambiciones, y el futuro que habíamos construido y visualizado juntos. Yo, aferrándome a la esperanza, insistí en que no tenía por qué ser el final, que podíamos transformarlo en un nuevo comienzo. Reconocí que el camino sería arduo y difícil. Sí, la gente chismearía y juzgaría, pero podríamos enfrentarlo unidos, luchando por nosotros mismos y por nuestro hijo. Por un instante fugaz, un rayo de esperanza iluminó sus ojos, pero rápidamente fue eclipsado por la expresión que comenzaba a detestar, la mirada calculadora del abogado, el hombre que sopesaba meticulosamente las opciones y evaluaba los riesgos implacablemente. Pidió tiempo, argumentando que la decisión era de vital importancia y no podía tomarse a la ligera, que necesitaba reflexionar profundamente y buscar una solución. Le recordé repetidamente el inminente plazo, enfatizando que las evidencias serían pronto concluyentes y que mi hermana ya albergaba sospechas. Él, con voz temblorosa, solicitó unos pocos días, a lo sumo una semana. Dijo que buscaría el consejo de un consejero, mencionando a un juez retirado, quien había sido su mentor al inicio de su carrera legal. Tomando mi rostro entre sus manos, y con lágrimas en sus ojos, prometió hallar una solución favorable para mí, para él y para nuestro hijo. La tristeza me invadió al darme cuenta de que ni siquiera pude pronunciar la palabra nuestro al referirme al niño, lo que me dio una clara idea del incierto futuro que nos aguardaba. Nos despedimos con un beso amargo, carente del ardor de antaño, y acordamos un nuevo encuentro en la misma cafetería y a la misma hora. Al concluir la semana, al salir de la cafetería, lo observé, David, encorvado en la silla, con la cabeza entre las manos, un vivo reflejo de la desesperación. La semana posterior se convirtió en un torbellino de angustia y temor. En casa, a pesar de mis esfuerzos, mantener la rutina habitual se volvía cada día más complicado,
pues resultaba difícil disimular las constantes náuseas matutinas, el agotamiento físico que me consumía, y los ligeros cambios que mi cuerpo experimentaba. Detalles que sin duda no pasarían desapercibidos para alguien atento como mi hermana. En el trabajo mi jefe me citó a su despacho después de que por tercera vez en la semana mezclara una pila de documentos. Me preguntó directamente si no me encontraba bien o si necesitaba tomarme un tiempo de descanso. Le aseguré que solo estaba un poco distraída, me disculpé por el error y prometí ser más cuidadosa. Me observó con cierta desconfianza, pero no insistió en el tema. Sin embargo, antes de que regresara a mi puesto, me puso una mano en el hombro y con tono amable, me dijo que si necesitaba conversar, su puerta siempre estaría abierta, recordándome además el aprecio que su esposa sentía por mí. Aquel gesto de empatía estuvo a punto de hacerme romper a llorar en ese mismo instante, aunque sabía que la situación era mucho más compleja que una simple conversación con mi jefe y su esposa. Finalmente en el juzgado procuré evitar a David todo lo posible. A pesar de la protesta de mi hermana, quien no comprendía por qué debía alejarme tanto de la cafetería del edificio, donde solía almorzar, decidí comer en el parque que estaba al otro lado de la calle. Para justificar mi decisión, inventé una excusa sobre la asistencia a un culto religioso singular en el centro comunitario. El martes, que se me hizo interminable, finalmente llegó, y con un poco más de ánimo, me dirigí al consultorio del doctor. Esperaba que la semana de reflexión le hubiera permitido al doctor Ed encontrar una solución viable a nuestro problema, incluso especulé con la posibilidad de que hubiera consultado al administrador del hospital, preparando su salida del cargo. Sin embargo, al llegar, el consultorio estaba desierto. Esperé 1 hora, luego 2, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados, pero el doctor no apareció. Confundido, temeroso y sintiéndome traicionado, regresé a casa. Al día siguiente decidí ir al hospital en su búsqueda. La auxiliar de enfermería me comunicó que el doctor Ed se encontraba fuera, ausente. Al solicitar información sobre su paradero y fecha de regreso, ella, visiblemente dudosa, me aseguró desconocer los detalles exactos, limitándose a informar que el jefe del consejo médico lo había requerido urgentemente. Además me indicó que el Dr. Franklin, un médico jubilado, asumiría temporalmente el cuidado de sus pacientes. La noticia me impactó profundamente, sintiendo que el mundo a mi alrededor se tambaleaba. Se había marchado sin despedirse, sin explicación alguna, aparentemente huyendo de la difícil situación que enfrentábamos, de mí y de nuestro bebé. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que el Dr. Ed había sido convocado para una misión especial en una zona rural de Kentucky, donde se precisaba urgentemente personal médico. Otros, en cambio, aseguraban que había solicitado un traslado a un centro de investigación en Lexington, con el fin de disfrutar de una larga licencia sabática. Enfermeras y demás personal del hospital debatían acaloradamente, compitiendo por poseer la información más precisa, desentrañando los pormenores de la inesperada y repentina partida del joven y apreciado doctor. Nadie, por supuesto, conectaba la repentina ausencia de Ed con la apacible farmacéutica, quien ahora albergaba en su vientre el secreto más peligroso de la ciudad. Los días subsiguientes se tiñeron de una tristeza que nunca antes había experimentado. Cada amanecer me encontraba deseando despertar de una pesadilla, anhelando que el Dr. Ed regresara, tocara a mi puerta y me anunciara una solución, que pudiéramos estar juntos. Pero no regresó, ni con una carta, ni con un simple mensaje. Mi hermana percibió mi aflicción. Me descubrió llorando en múltiples ocasiones y me interrogó sobre lo que ocurría. Yo respondía con pretextos, una discusión con una amiga, el agotamiento del trabajo, una película triste. Ella aparentaba creerme, aunque sus ojos demostraban que conocía la magnitud de mi sufrimiento. Paralelamente mi abdomen, aún invisible para el mundo, empezó a transformarse, un cambio que solo yo podía sentir. Mis senos se volvieron más sensibles y las náuseas persistían sin tregua. Ya no podía evadir la verdad. En estado de gestación y abandonada por el médico, quien se había desentendido de su responsabilidad,
me hallaba sumida en la desesperación. Fue entonces cuando recibí una carta anónima, cuyo sobresolo ostentaba mi nombre. La caligrafía inconfundiblemente la del Dr. Ed, esa escritura precisa que tantas veces había admirado en sus prescripciones y expedientes médicos, me hizo temblar. Con dedos temblorosos rompí el sobre, encontrando en su interior una breve nota y un conjunto de facturas. La carta, sin rodeos, decía: Darla, perdóname. No tuve el coraje de enfrentar esta situación. Me marcho a un centro de investigación en Lexington por una licencia sabática extendida y posteriormente he solicitado un traslado a otra consulta. Este dinero es para asistirte, quizás para buscar ayuda familiar. Rezo por ti y por nuestro hijo cada día. Que Dios nos perdone. La misiva carecía de firma, pero era innecesaria. Cada palabra me impactó como un golpe directo, confirmando que él no regresaría. Habiendo antepuesto su ambición profesional a nuestra relación, me había dejado sola en esta encrucijada. Con los ojos empañados por el llanto rompí la carta, pero guardé el dinero que la acompañaba. Mi orgullo no me permitiría mantener un hijo ni afrontar los gastos del embarazo. Fue mi hermana mayor, Beverly, quien se convirtió en mi tabla de salvación, una bibliotecaria divorciada que residía en el apacible suburbio de Oak Haven, cercano a la ciudad de Everglen, donde yo vivía, sin hijos y sola en un apartamento sencillo. Me había acogido en varias ocasiones durante las vacaciones escolares cuando era niña. Era una mujer de pocas palabras, pero con una compasión profunda. Reuní fuerzas y la visité una tarde, incapaz de soportar más esta carga en solitario, sintiendo que me desmoronaba. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que no me juzgara de inmediato, y Beverly tenía el don de escuchar sin emitir juicios. Le conté todo. Desde que nos conocimos en la biblioteca de la universidad, y especialmente después del correo electrónico anónimo que me había enviado, no dejé de llorar. En su pequeño salón, con el aroma a libros viejos y té de manzanilla impregnando el ambiente, me desahogué. Ella escuchó en silencio con sus ojos penetrantes clavados en mí, sus finas manos apretando las mías esporádicamente como un gesto de consuelo. Al terminar, me preparé para una reprimenda, incluso para una decepción. En lugar de eso, Beverly suspiró, apartó un mechón de cabello gris de su rostro y me confió que también cargaba con un gran problema, pero que no tenía por qué enfrentarlo sola. Me ayudaría. Su plan era simple: le diría a mis padres que ella tenía un problema de salud y necesitaba mi apoyo. Me quedaría con ella un tiempo hasta que naciera el bebé, y luego decidiríamos qué hacer. Reconoció que era una solución provisional, pero nos daría tiempo para planificar el futuro. Regresé a casa experimentando una mezcla de emociones encontradas, sentía alivio y al mismo tiempo, una profunda aprensión. El alivio provenía de haber revelado mi secreto, de tener un plan definido y de no sentirme completamente sola. La aprensión, en cambio, se debía a lo que estaba por venir, a la inminente reacción de mis padres ante la verdad, y a la incertidumbre que envolvía el futuro de mi hijo. Convencer a mis padres no fue una tarea ardua. Beverly, en efecto, sufría de alergias estacionales y también de episodios de ansiedad, lo cual hacía que la idea de que yo la asistiera durante un tiempo les pareciera razonable y lógica. Mi padre incluso añadió que sería beneficioso para mí aprender a gestionar un hogar por mi cuenta, dado que ya estaba entrando en la edad adulta. De esta manera, en una mañana de sábado del mes de noviembre, partí rumbo a Oakven, llevando conmigo 2 maletas y el corazón oprimido por la tristeza. Despedirme de mis padres fue doloroso, no porque la separación fuera prolongada. Oakven se encontraba a menos de 1 hora de distancia, y podría visitarlos los fines de semana, sino porque sabía que me marchaba bajo una fachada, y que a mi regreso, todo habría cambiado de manera irreversible. En efecto, Eaven era un pueblo aún más diminuto que Everglen, con una plaza central, calles bordeadas de árboles, casas de diseño modesto y un centro comunitario. A diferencia de Everglen, no poseía la efervescente vida cultural que la caracterizaba. Era un lugar más apacible con una atmósfera más sosegada, pero ofrecía la ventaja del anonimato.
Allí podría ser simplemente una joven más, dedicándose al cuidado de su hermana enferma, sin ser objeto de miradas inquisitivas ni preguntas impertinentes. El apartamento de Beverly se ubicaba en una calle tranquila, alejada del bullicio de la plaza principal. Era pequeño aunque confortable, con un dormitorio, una sala de estar que hacía también de comedor y un pequeño balcón donde la propietaria había colocado macetas con diversas plantas. La propiedad se extendía por un terreno donde había patos en libertad y árboles frutales, como manzanos y perales. El baño separado de la vivienda principal era una estructura básica, pero mantenida con esmero. Mi abuela había preparado lo que antes era el estudio de mi difunto abuelo, un espacio que permanecía intacto desde su fallecimiento, unos 15 años atrás. La habitación disponía de una cama individual, un tocador sencillo y un armario envejecido, suavizado por cortinas de gasa cosidas a mano. «Este será tu hogar durante tu estancia aquí», declaró ella, mientras me ayudaba a acomodar mis escasas pertenencias. «No dudes en solicitar cualquier cosa que necesites». En esa modesta habitación, ubicada dentro de una casa con suelo de tierra y paredes encaladas por el sol, se inició el periodo más transformador de mi vida. El tiempo en Avonwood se movía con lentitud. Cada día se asemejaba al anterior. Me despertaba temprano para colaborar con la abuela Elsie en la preparación del desayuno y en las labores matutinas. Por las tardes nos sentábamos en el porche y yo practicaba el tejido de punto, una destreza que la abuela consideraba clave para la serenidad. Ella, por su parte, se dedicaba al crochet, elaborando delicadas prendas para la inminente llegada, gorros, calcetines y suéteres diminutos. Las noches las dedicábamos a escuchar la radio y a conversar sobre temas variados. La abuela Elsie compartía con mi madre historias de su infancia, relatos que yo desconocía por completo. Mi madre relataba historias sobre su padre, mi abuelo paterno, un hombre de pocas palabras pero de gran rectitud, y sobre su madre, mi abuela, quien falleció siendo muy joven a causa de una neumonía. Describía con minucioso detalle las penurias que ella y su hermana vivieron al crecer sin una madre, siendo criadas por un padre que, aunque justo, era incapaz de manifestar cariño. Yo la escuchaba atentamente, observando a mi madre con una nueva perspectiva, entendiendo su estoicismo, su constante preocupación, y el temor latente a que la desgracia alcanzara a sus hijos. Había aprendido, al perder a su madre en la infancia, que la vida puede ser despiadada y que la supervivencia es una lucha constante. «Le va a doler mucho cuando se entere», comenté una noche mientras compartíamos una taza de té de manzanilla. «Sentirá que ha fallado como madre», replicó la abuela Elsie. «Eleanor siempre ha sido demasiado exigente consigo misma. Cree que puede controlarlo todo, proteger a todos, pero la vida escapa a ese control. Todos cometemos errores, todos flaqueamos. Lo importante es cómo nos recuperamos». Casi susurrando, le pregunté si creía que me perdonaría. La abuela Elsie, con los ojos brillando con una certeza inquebrantable, respondió que sí. Quizás no de inmediato ni sin dificultades, pero el perdón llegaría. Un vínculo sanguíneo es fuerte y cuando mi hermana viera la cara inocente de mi sobrino, su dureza se desmoronaría. Anhelaba con todas mis fuerzas creer en sus palabras, creer que mi familia no me rechazaría por completo, que existía una posibilidad de reconciliación. Mientras tanto, mi cuerpo cambiaba a pasos agigantados, haciendo cada vez más difícil ocultar mi embarazo. Dejé de salir a la ciudad por temor a cruzarme con conocidos. La abuela Elsie se encargaba de las compras y los quehaceres, explicando mi ausencia como una ayuda constante en casa. En mi tercer mes viviendo en Avonwood, mi hermana vino a verme. El encuentro fue extraño. Me observó con una expresión que no podía descifrar, demorando su mirada en mi figura, ahora diferente, sutilmente transformada a pesar de la ropa suelta que usaba. Evitó formular preguntas explícitas, sin embargo, la mirada de sus ojos reflejaba su desconfianza, los temores que no se atrevía a exteriorizar. Yo, por mi parte, no me sentía en condiciones de revelar la verdad. Se fue tras un solo día de estancia,
llevándose consigo una cesta llena de melocotones recolectados del huerto de la abuela Elsie, y dejando tras de sí una atmósfera de tensión palpable y persistente. Lloré desconsoladamente durante toda la noche, sintiendo profundamente la creciente brecha que se abría entre mi familia y yo. La abuela Elsie hizo todo lo posible por brindarme consuelo. Las palabras de Eleanor, aunque bien intencionadas, resultaron inapropiadas. Solo ten paciencia, querida. Cuando el bebé nazca, todo se resolverá. Las soluciones se presentarán. El optimismo de Eleanor representaba mi única tabla de salvación en un océano de incertidumbre. Me aferré con fuerza a la esperanza de un futuro, aunque éste se distanciaba enormemente de la vida que había soñado. Richard, y desde aquella única carta, no había habido ninguna otra comunicación. Con frecuencia me cuestionaba dónde estaría él, qué estaría haciendo en su vida, si alguna vez pensaba en mí y si el remordimiento lo atormentaba, anhelando saber si algún día encontraría el valor para reconocer a su hija. Una mañana gris a finales de octubre, antes de que la luz del sol comenzara a pintar el cielo con sus primeros colores, sentí un dolor repentino y desconocido recorriendo mi cuerpo. Mi abuela, Elsie, con la experiencia que le otorgaban sus años, reconoció de inmediato el inicio del trabajo de parto. Actuó con presteza, contactando a Beatriz, la experimentada comadrona del pueblo. Beatrice, una mujer de 70 años que había ayudado a traer al mundo a casi todos los habitantes de Avonwood, llegó rápidamente con su vieja bolsa de cuero y sus manos hábiles y suaves. Tras un rápido examen, confirmó que el bebé estaba a punto de nacer e instruyó a Elsie para que preparara agua caliente, paños limpios y unas tijeras esterilizadas. El parto se prolongó, convirtiéndose en una prueba extenuante de agonía que parecía no tener fin. No existían analgésicos ni médicos a la vista, solo la experta guía de Beatriz y el amoroso apoyo de Elsie. Con cada dolorosa contracción, con cada esfuerzo extenuante, Richard y su traición se cernían sobre mi mente, recordando el abandono y la imposibilidad de perdonarlo. Después de lo que pareció una agonizante eternidad, un llanto potente y lleno de vida resonó en la habitación, anunciando la llegada de mi hija. Beatriz, radiante, me entregó el pequeño bulto envuelto en piel rojiza. Es una niña, cariño, y tiene unos pulmones increíbles. Cuando la sostuve por primera vez en mis brazos, todo el sufrimiento, la humillación y la desesperación que me habían atormentado parecieron desvanecerse por completo. Observé su rostro diminuto con sus ojos recién abiertos y parpadeantes, y sentí un amor inmenso, un amor inexplicable, un amor que lo trascendía todo. Clara, susurré acariciando su delicada mejilla. Te llamarás Clara, en honor a mi madre, una mujer fuerte y resiliente, un nombre que no estuviera manchado por las sombras del pasado, un nombre que le abriera el camino, en lugar de cerrárselo. Elsie, con lágrimas que brillaban en sus ojos, estaba a mi lado y me dijo con voz emocionada, es perfecta, mi amor, y es toda tuya. En ese instante tomé una determinación firme y definitiva. Tras la partida de Richard, yo también tomaría mi decisión. Criaría a mi hija sola, con un amor y un orgullo que serían mi mayor fortaleza. Clara nunca sabría que su padre antepuso sus ambiciones a nuestra familia, que la abandonó. Ella no llevaría esa pesada carga. Esa noche y todas las noches siguientes, Clara dormiría acurrucada en mi pecho, y juntas enfrentaríamos cada nuevo día. Los primeros meses con ella fueron una mezcla de agotamiento y felicidad indescriptibles, noches sin dormir, la necesidad constante de amamantar, montañas de ropa sucia por lavar. Pero también estaban sus primeras sonrisas desdentadas, el calor de su cuerpo contra el mío y la seguridad inquebrantable de que tenía algo invaluable, algo que nadie podría reemplazar. Elsie, mi amiga, fue mi ángel de la guarda en ese tiempo, cuidando de Clara cuando yo necesitaba descansar y compartiendo conmigo su vasta experiencia en la crianza, acumulada tras años de cuidar a sus sobrinos y sobrinas. Para ayudar a Elisa a amamantar, ella hacía tés especiales. La prima de Elisa, Margaret, preparaba sopas nutritivas para ayudarla a recuperarse del parto, repitiéndole que debía cuidarse y fortalecerse, pues su bebé la necesitaría. Los padres de Elisa,
desconocedores del nacimiento del pequeño Samuel, no sabían nada. Elisa no se atrevía a contarles y siempre hallaba excusas cuando la llamaban o sugerían visitarla. Su prima Margaret, a pesar de estar enferma y ser muy exigente, se convirtió en una excusa perfecta. El viaje la cansaría, el clima no era propicio, cualquier cosa que pospusiera el encuentro. Sin embargo, Samuel, fuerte y saludable, con sus mejillas rosadas y sus ojos curiosos y brillantes, se parecía cada vez más a su padre, la misma mandíbula obstinada, los mismos penetrantes ojos azules. Finalmente, cuando Samuel cumplió 4 meses, Elisa escribió una carta a su madre, confesando todo. La identidad del padre permaneció oculta, pero Elisa confesó haber cometido un error del que se arrepentía profundamente, aunque amaba a su hijo y tenía la intención de criarlo con rectitud. Pidió perdón por el dolor causado, mas nunca por haber tenido al niño, quien consideraba ajeno al arrepentimiento. Una semana después de enviar la carta, su madre apareció sin previo aviso, en una sofocante tarde de agosto. Samuel dormía plácidamente en la cuna prestada por el vecino, cuando un fuerte golpe resonó en la puerta del humilde apartamento. Elisa, al abrir, se encontró con su madre sola y visiblemente demacrada, con profundas ojeras que delataban noches de insomnio. Permanecieron en silencio, mirándose fijamente. Luego su madre entró, cerró la puerta y envolvió a Elisa en un abrazo firme y desesperado, comunicándole sentimientos que las palabras no podrían describir. Elisa, ahogada en lágrimas, se disculpó en un torrente de emociones. ¿Dónde está?, preguntó finalmente su madre, con la voz rota por la conmoción. Elisa cargó a Samuel en brazos y lo llevó hasta la cuna, donde el bebé dormía plácidamente, totalmente inconsciente del conflicto que se estaba gestando. La madre de Elisa, con el corazón encogido, se quedó parada observando a su nieto por un largo periodo de tiempo, y después, con las manos temblorosas, acarició suavemente la mejilla rolliza del pequeño. Se parece muchísimo a su hermano Michael cuando era chiquito, murmuró al fin, sin reproches en su voz, pero con una tristeza profunda y contenida. Elisa le había contado una versión abreviada de la historia, argumentando que se había enamorado de un hombre que le había prometido matrimonio, pero que huyó al enterarse de su embarazo. Ocultó deliberadamente que el hombre en cuestión era el nuevo y joven pastor de la iglesia. La verdad, escandalosa y explosiva, habría afectado negativamente a toda la familia. La madre de Elisa no presionó para saber la identidad del padre, quizás ya lo sospechaba, o tal vez prefería no confirmar sus temores. Permaneció con ellos 3 días, atendiendo a Samuel con una dedicación maternal que superaba la decepción, la vergüenza y el disgusto. Le enseñó con paciencia a Elisa cómo consolar los llantos de su bebé, Elara, mostrándole métodos efectivos para ayudarla a eructar después de alimentarla y cómo aliviar los dolores de los cólicos que a veces la aquejaban. Antes de irse le hizo una advertencia crucial: tu padre aún no sabe nada. Le explicaré la situación a mi manera cuando sea el momento oportuno, pero no puedo asegurarte que su reacción sea similar a la mía. Él es un hombre de bien, Elisa, pero tiene sus principios y le preocupa la opinión de los demás. Elisa comprendió el mensaje implícito, que su padre podría no perdonarla fácilmente y que las puertas de la casa donde se crió podrían permanecer cerradas durante mucho tiempo. ¿Qué hago ahora, mamá?, preguntó Elisa, sintiéndose más vulnerable y desorientada que nunca. Ahora, cuidas a tu hija Elara con amor y respeto incondicionales, enseñándole que un solo error no determina tu valía en este mundo, respondió su madre. Con estas palabras se marchó prometiendo regresar pronto y enviarle noticias, dinero y todo lo que pudiera conseguir discretamente, llevando a Leo en brazos. Me paré en la entrada, observando cómo el autobús se alejaba por la calle. Sentí una extraña combinación de alivio al haber seguido el consejo de mi abuela, y temor al pensar en el arduo futuro que me esperaba. El tiempo transcurrió velozmente mientras Leo crecía, mostrándome diariamente nuevas facetas de su espíritu vivaz y resplandeciente. Recuerdo su primer diente, sus primeros pasos inseguros y sus primeras palabras tartamudeadas. Cada avance significativo era motivo de celebración alegre,
compartida con la tía Jun y, siempre que era posible, con mi abuela, quien llegaba invariablemente con sorpresas, ropa nueva, juguetes pequeños y ahorros sacados del presupuesto familiar. Mi padre, como era previsible, reaccionó negativamente a la noticia. Mamá me contó que permaneció en silencio durante varios días, tras los cuales estalló violentamente, rompiendo platos antes de sumirse en una profunda tristeza. Se lamentaba por su supuesto fracaso como padre, por considerar que yo había manchado el honor familiar y por sentirse juzgado por la comunidad. Dale tiempo, me aconsejó mi madre. A pesar de su orgullo, tu padre es un hombre bondadoso y aunque demore, eventualmente querrá conocer a su nieta. Yo deseaba con todas mis fuerzas creer que sería posible, imaginar un futuro en el que pudiéramos regresar a Oak Haven y presentar a Leo a nuestra familia y a nuestra comunidad, pero sabía que el camino sería difícil. Una madre soltera era un imán para los chismes y los prejuicios, y aunque la historia que inventé sobre un novio que nos había abandonado era menos escandalosa que la verdad, de todas formas alimentaría las malas lenguas. Fue la tía Jun quien sugirió un nuevo comienzo, mencionando a la señora Dubo, quien administraba una pensión para mujeres trabajadoras en Savannah, Georgia. Savannah, una ciudad más grande y ajetreada, ofrecía anonimato, un lugar para reconstruir mi vida, encontrar trabajo y criar a Leo sin el peso asfixiante del pasado. No puedes quedarte aquí para siempre, querida, me dijo con gentileza. Sabías que esta casa sería tu refugio todo el tiempo que lo necesitaras, pero la tranquilidad de Oak Haven era efímera. Los vecinos ya murmuraban sobre el bebé y los rumores, inevitablemente, llegarían a oídos de tu padre. La mejor opción era marcharte, comenzar una nueva vida en otro lugar. En el fondo sabía que tenía razón. Ya había pasado más de un año desde que dejé Oak Haven, y Leo, con 15 meses de edad, caminaba y balbuceaba palabras. No podía seguir escondiéndome para siempre, tenía que asegurar un futuro para nosotros. La tía Jun había escrito a la señora Dubo presentando una versión modificada de mi historia, la de una viuda cuyo marido había fallecido antes del nacimiento del niño. Esta historia, aunque triste, era más aceptada socialmente y abriría puertas. La señora Dubo respondió de inmediato, ofreciéndome una habitación en la pensión y ayuda para encontrar trabajo. Despedirme de la tía Jun fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Esa mujer humilde de manos marcadas por el trabajo y un corazón inmenso, representaba mucho más que una simple tía. Era una amiga incondicional, una confidente leal, casi una madre, especialmente durante los momentos más duros de mi vida. Prometo escribirles, enviar noticias de Leo y visitarlos siempre que me sea posible. Los extrañaré profundamente a ambos, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas mientras abrazaba a Leo por última vez. Pero esto es por tu bien, ve y construye tu futuro, querida. El húmedo abrazo de Savannah, Georgia, me recibió contrastando con el aire seco del desierto de Tucson o incluso de Phoenix. La ciudad palpitaba de vida, con una prestigiosa escuela de artes, un floreciente turismo y calles repletas de personas de todas las clases sociales. Podría perderme entre la multitud, convertirme en un rostro más buscando un nuevo comienzo, justo lo que desesperadamente necesitaba. La pensión de la señora Dubo estaba ubicada en una calle tranquila, a pocos pasos del animado centro de la ciudad. El edificio, una estructura majestuosa de 3 pisos, se alzaba imponente con sus muros de ladrillo grueso, proporcionando un resguardo efectivo del calor abrasador del sol. En su interior, 10 habitaciones albergaban principalmente a jóvenes emprendedores y aspirantes a artistas. La mía, aunque modesta en tamaño, estaba cuidadosamente organizada, una cama individual, un corralito para Lily y un armario compacto. La señora Dubo, una mujer jovial de unos 50 años, divorciada y que, al igual que yo, fingía ser viuda, irradiaba amabilidad con sus ojos y tenía una visión pragmática de la vida. Desde el primer momento trató a Lily como si fuera su propia nieta, colmándola de mimos con dulces caseros, leyéndole cuentos y permitiéndole jugar en el pequeño patio sombreado. Los niños son demandantes, pero llenan la casa de alegría, solía decir, observando a Lily perseguir a las palomas.
Fue ella quien, generosamente, me facilitó mi primer empleo en Savannah, en la panadería de un amigo. Aunque el salario era escaso, cubría el alquiler y las necesidades esenciales. Mientras yo me dedicaba a mi trabajo, la señora Dugo se encargaba del cuidado de Lily, con la ayuda de María, la empleada doméstica, una mujer de gran corazón, siempre sonriente y con una bondad innata. Esta nueva vida en Savannah representaba para mí un nuevo comienzo, una oportunidad para borrar el pasado y empezar de cero, lejos de las críticas y los chismes que me atormentaban en mi ciudad natal. Nadie dudaba de la historia que había inventado sobre mi viudez. A nadie le importaba mi pasado, yo era simplemente una madre más, esforzándome por criar a mi hija con dignidad. Poco a poco me establecí en Savannah, creé una rutina, hice amigos y encontré mi lugar en esa ciudad bulliciosa y acogedora. Mi hermana me escribía con frecuencia, compartiendo noticias de Tucson y detalles sobre la familia. Mi padrastro, persistente en su postura, se negaba a reconocer a su nieta. Sin embargo, mi hermano menor, Ian, había manifestado su deseo de conocer a Lily. Un día mi hermana me escribió: cuando el tiempo cure un poco las heridas, tal vez podrías traer a Lily para que conozca a la familia. Aunque anhelaba ese día con fervor, me resistía a depositar todas mis esperanzas en él, pues la experiencia me había enseñado que la vida raramente se ajusta a los planes. Era consciente de que a veces era necesario tomar nuevos rumbos, avanzar sin mirar atrás y dejar ir aquello que resultaba inmutable. Para aumentar mis ingresos, comencé a pintar retratos por las noches, una vez que Lily se dormía. Había heredado el talento de mi abuela, y mis manos siempre habían tenido la habilidad innata de capturar las semejanzas. Primero creaba pequeños retratos para los otros huéspedes de la posada, luego paisajes sencillos, naturalezas muertas y finalmente, acepté encargos más ambiciosos. No tardé en formar un pequeño grupo de clientes leales, quienes apreciaban mi meticuloso trabajo y mi minuciosa atención al detalle. Lily creció fuerte y sana, felizmente ajena a las difíciles circunstancias que precedieron su nacimiento. Para ella, éramos solo nosotras dos, enfrentándonos al mundo con el apoyo de la señora Dugo María y los amigos que había hecho. Era una niña alegre, curiosa e inteligente. Con el paso del tiempo, Ethan se parecía cada vez más a su padre. Cuando comenzó a interesarse por él, no por un simple soldado sino por la figura paterna que ella creía fallecida en combate, me vi obligada a crear relatos ficticios. Le mostré una fotografía recortada de una revista antigua, la imagen de un hombre joven y atractivo que encajaba en la descripción de un militar. Le conté que su padre había sido un hombre valeroso y comprometido, que sirvió a su país con honor y valentía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Con el tiempo, Ethan se incorporó al sistema educativo, aprendiendo a leer con rapidez. Además, demostró un talento excepcional para las matemáticas, un don natural para los números, como solía destacar orgullosamente su profesora en las reuniones escolares. A la edad de 10 años, ya me asistía con la contabilidad de mis clientes independientes, calculando con facilidad gastos e ingresos. En ese tiempo abandonamos la pensión de la señora Gabel para instalarnos en un apartamento pequeño, de solo 2 habitaciones, que estaba convenientemente ubicado cerca de la escuela a la que asistía Ian. El tejido a punto y el ganchillo se convirtieron en mi actividad principal, generándome mayores ingresos que mi anterior empleo en la fábrica textil, al que finalmente renuncié. Logré establecer una clientela leal, conformada por mujeres de clase media alta, quienes apreciaban mis jerseys elaborados con esmero y mis encajes complejos y hechos a medida. La vida siguió su rumbo, tomando un camino muy diferente al que había soñado cuando tenía 20 y tantos años y me había enamorado perdidamente del carismático nuevo pastor de jóvenes. En su lugar, acepté una vida respetable construida con dedicación y esfuerzo propios. A pesar de los errores y fallas de Caleb, no recibí más comunicación directa aparte de aquella primera nota. De manera esporádica obtenía noticias de amigos y conocidos en común que tenían familiares en Santa Fe, quienes me informaban que él, tras ejercer su cargo en la iglesia de Albuquerque durante varios años,
Había renunciado y solicitado ser transferido a una congregación rural en las montañas, un lugar donde su pasado, incluyendo su relación conmigo, permanecía en secreto. A menudo me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si sentía curiosidad por el hijo que nunca reconoció, si la culpa lo atormentaba con la misma intensidad con la que el resentimiento me consumía a mí. Pero con el tiempo incluso esos pensamientos comenzaron a desvanecerse. Caleb se transformó en un recuerdo distante, un error de juventud, un capítulo finalizado. Ian era mi presente, mi futuro, mi salvación. Y cuando Ethan cumplió 17 años, un evento inesperado alteró el curso de nuestras vidas una vez más. Regresó del colegio con una hoja de papel en la mano, irradiando una alegría genuina y radiante como nunca antes le había visto. Con el corazón henchido de orgullo, la madre abrazó a su hijo, un joven de los suburbios criado solo por ella, quien acababa de aprobar el examen de admisión para un puesto en la cooperativa de crédito local. El trabajo estable y respetable ofrecía un sueldo prometedor, un logro notable para él. El señor Henderson de la cooperativa le había dicho que nunca había visto a nadie con una comprensión tan innata de las finanzas, expresando su entusiasmo con un fuerte abrazo en la pequeña cocina. Empiezo la semana que viene, mamá, como becario, pero si rindo bien, tengo posibilidades de conseguir un puesto fijo, le había dicho su hijo. Incapaz de articular las emociones que la embargaban, con lágrimas en los ojos, lo estrechó contra sí. Ese muchacho a quien muchos habrían juzgado y descartado, había demostrado ser amable, honrado y diligente, superando todos los obstáculos y ausencias. Esa noche, después de que Ethan se quedó dormido, me quedé mirando la fotografía de su graduación, que lucía con orgullo en la sala. El parecido con Caleb era asombroso, la misma mirada intensa, el mismo mentón firme, e incluso la misma arruga en la frente cuando se concentraba. Por un instante un ligero pesar me recorrió al pensar en lo que pudo haber sido, en las decisiones que habíamos tomado. El padre que Ethan nunca conoció. Sin embargo, esa tristeza ya no me abrumaba como antes. Había aprendido a vivir con ella, a transformarla en algo menos doloroso, más llevadero. Caleb había elegido su camino, y yo el mío. Y al observar el resultado, el muchacho excepcional en que se había convertido nuestro hijo, no podía decir que sintiera arrepentimiento. Cuando Ethan cumplió 23 años, anunció su compromiso matrimonial. Su prometida, Emily, era una joven sencilla, hija de comerciantes del pueblo, a quien había conocido en una actividad comunitaria. Sí, Ethan solía ir a la iglesia con regularidad, algo que nunca le obligué a hacer, pero luego eligió ser chef. Quizás, pensé con ironía, era un gen culinario heredado. La boda se celebraría con una ceremonia sencilla en la capilla de Todos los Santos, seguida de una pequeña recepción en el centro comunitario. Alex insistió en que invitara a toda la familia de Santa Fe. Es el momento, mamá, me dijo, quiero conocer a mis tías y primos. Quiero que la abuela y el abuelo vean en qué hombre me he convertido gracias a ti. Le escribí a mi madre, quien ahora visitaba Albuquerque 2 veces al año y siempre se quedaba en mi casa sin que mi padre lo supiera. Le conté lo de la boda e invité a todos. La respuesta fue inmediata, vendrían, trayendo a mis hermanos y sus familias, y también a mi padre. Sin embargo, mi padre, incluso después de tantos años, aún no estaba preparado, el dolor de la decepción aún persistía. Fue durante los preparativos de la boda, con todos los planes ya en marcha, cuando la imagen de David comenzó a rondarme de nuevo. Alex, mi futuro esposo, tenía el derecho de saber la verdad sobre su padre biológico antes de comenzar su propia familia. Además, sentí la necesidad, quizá desesperada, de poner fin a esta historia que había marcado nuestras vidas de manera tan profunda, de encontrar una especie de paz interior. Localizar a David resultó ser una tarea difícil. Ya no residía en el retiro budista de Sedona. Después de preguntar discretamente a conocidos comunes, enviar varios correos electrónicos y realizar numerosas llamadas telefónicas, supe que había dejado el retiro años atrás y se había trasladado a Oregón, a un centro de meditación en las montañas donde nadie conocía su pasado.
Reuniendo todos mis ahorros, compré un billete de tren, el viaje más largo que había hecho jamás, y me dirigí al norte. Alex, sin sospechar nada, creía que iba a visitar a un familiar lejano. En cierto modo, no mentía por completo, pues en ese viaje iba a buscar a alguien de su propia sangre. El viaje en tren duró 2 días y 2 noches. Atravesar Estados Unidos en tren es una experiencia colosal. Tras el largo viaje, llegué exhausta a Ashland, Oregón, con el cuello agarrotado y el corazón inquieto. La pequeña ciudad me recordó a Santa Fe, con su atmósfera artística y la amabilidad de sus habitantes. El Cloud Mountain Retreat, una tranquila estructura de madera diferente a nuestra iglesia de adobe, se situaba en las afueras. Pregunté por el profesor David y una mujer gentil me dirigió al salón principal. Un joven de pelo corto y semblante sereno me abrió la puerta y me informó que el profesor estaba en una meditación vespertina, pero estaría disponible en 1 hora. Esperé en un banco del jardín frente al salón, observando a los pájaros en vuelo y a las personas paseando con calma. Finalmente lo vi descender las antiguas escaleras de madera, su cabello, ahora más canoso que negro, su rostro más lleno, su paso más lento, pero sin lugar a dudas, seguía siendo él. Era el hombre que había transformado mi vida hacía más de 20 años. Inicialmente no me reconoció, y es que yo también había cambiado considerablemente. El paso del tiempo afecta a todos por igual. Al acercarme y pronunciar su nombre observé cómo el reconocimiento se manifestaba lentamente en su mirada, seguido por una mezcla de conmoción, temor y culpa. Nos dirigimos a una tranquila casa de té alejada del bullicio del retiro. Apenas podía sostenerme la mirada. Pedí té, pero él no quiso nada. Sus manos temblaban ligeramente posadas sobre la mesa. Le hablé de Alex, de cómo nuestro hijo había crecido fuerte y bondadoso, de que pronto se casaría, y de que nunca le había revelado la verdad. Observé una oleada de emoción cuando la doctora Emily Carter entregó la fotografía al señor Abernathy, el director de la escuela. El parecido con la foto del anuario era asombroso, el mismo brillo travieso en los ojos, la misma determinación en la barbilla. Abernathy confesó que había cargado con el peso de ese secreto compartido durante décadas, atormentado por la vida que podrían haber tenido. Confesó que cada día oraba por ella y por su hija, movido por un arrepentimiento tan profundo que lo había sumergido en el trabajo, buscando alejarse de cualquier tipo de tentación. Llegó a considerar renunciar a su puesto, pero el sentido del deber siempre fue más fuerte. Emily, por su parte, no sentía odio, sino una tristeza abrumadora por las oportunidades perdidas, los sueños truncados y la familia deshecha. ¿Te gustaría conocerla?, preguntó, la voz apenas audible. Los ojos de Abernathy se abrieron desmesuradamente, reflejando una mezcla de temor y añoranza. Después de tanto tiempo, ¿crees que Clara me aceptaría? Emily, honestamente, no lo sabía. Se había dejado guiar por el instinto, impulsada por la urgencia de cerrar ese capítulo antes de que se volviera irreversible. No tengo un plan concreto, admitió, solo necesito hacer esto. Acordaron que Abernathy la visitaría en Charleston al finalizar el semestre, lo que le daría tiempo a Emily para preparar a Clara y revelarle una verdad que había mantenido oculta a lo largo de su vida. Al volver a su hogar, Emily experimentó una sensación de alivio. La frase «la verdad os hará libres» resonaba en su mente. Tras años de guardar un secreto doloroso, vislumbró la oportunidad de liberarse de la pesada carga que había llevado consigo. Sin embargo, el destino, con su naturaleza impredecible, intervino. Una semana después recibió una carta. El señor Abernathy había fallecido repentinamente a causa de un derrame cerebral mientras corregía los exámenes finales, desplomándose sobre su escritorio con un bolígrafo aún en la mano. Tal vez fue una forma de intervención divina, un último acto de servicio antes de su partida. Emily, consumida por el temor a despertar sospechas en Clara, no asistió al funeral. En cambio, lloró en la privacidad de su oficina, lamentando la muerte del hombre que amaba, el padre de su hija y el hombre con quien estaba unida por el deber. Clara nunca supo la verdad. Tras la muerte de Abernathy,
Emily se negó a destruir la imagen idealizada que su hija tenía de su padre, a empañar una reputación intachable. Concluyó que algunos secretos era mejor conservarlos. Clara, tras años de esfuerzo y dedicación, logró una vida plena, se casó, formó una familia numerosa y encontró satisfacción en su día a día. Ejercía como abogada, destacando por su gentileza, empatía y éxito profesional. Emily, al observarla, a veces notaba en Clara sutiles rasgos que le recordaban a Abernathy, como un gesto firme o una expresión concentrada. Estos instantes le generaban sentimientos encontrados, tristeza por las oportunidades perdidas y gratitud por la vida que, aunque separadas, habían construido. Con el paso del tiempo, el dolor del pasado se fue calmando, y el pequeño pueblo universitario donde se conocieron se convirtió en un vago recuerdo. El señor Abernathy se redujo a una fotografía amarillenta, guardada en una caja junto a otros objetos llenos de significado solo para ella. Clara se convirtió en su mayor orgullo, en su salvación, en la vía para reconciliarse con su historia. En ella, Emily encontraba reflejada lo mejor de sí misma y de Abernathy, la evidencia de que incluso de las experiencias más dolorosas podían surgir resultados positivos. Si tuviera la oportunidad de cambiar el pasado, lo haría sin dudarlo. Pero en aquel entonces no podía estar segura de nada. La joven Emily, llena de ilusiones y recién graduada, fascinada por el atractivo profesor, me resultaba ahora una desconocida. Sus anhelos, sus decisiones, pertenecían a un mundo diferente, a una vida que ya no era la mía. Hoy, con la experiencia acumulada y la perspectiva que brinda el paso del tiempo, entiendo la trascendencia de cada elección que hice. Mi camino me ha conducido hasta aquí, una mujer mayor, con el cabello plateado por los años, afortunada de tener una hija cariñosa y unos nietos a los que adoro. Aunque mi vida es sencilla, la siento genuina y llena de una verdad que me acompañará hasta el final. Y tú que me escuchas con atención, ¿desde qué lugar, desde qué rincón del mundo estás sintonizando mi relato? Cuéntame dónde te encuentras, pues siempre me ha interesado saber hasta dónde llega esta historia que te comparto.